Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor, gracias por acompañarnos, gracias también a todos los hermanos que están conectados en esta mañana. Abramos nuestra Biblia por favor en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, por favor. Vamos a empezar en el versículo 14. Hebreos capítulo 4, verso 14, por favor. La Biblia dice, Hebreos 4, verso 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El domingo anterior empezamos una pequeña serie de mensajes acerca de los hábitos cristianos. Aprendimos acerca de la Biblia y cómo la Biblia debe ser nuestra delicia. Hoy vamos a aprender acerca de la oración y cómo la oración es una tremenda bendición para nuestra vida. En este texto, en Hebreos 14, se nos muestra a nosotros tres principios. El primer principio es retener nuestra profesión de fe. El verso 14 nuevamente dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El verso empieza diciendo por tanto, es decir, es una conclusión de lo que ha venido desarrollando en los versículos y capítulos anteriores. Si nosotros leemos esa sección anterior, vamos a darnos cuenta que el autor de Hebreos ha comparado a Jesús con diferentes personajes importantes y al hacerlo ha llegado a la conclusión que nuestro sumo sacerdote es inigualable, es incomparable. En esa comparación y en esa conclusión a la que llega el autor, nos dice a nosotros que debemos retener nuestra profesión. El verbo retener es el corazón de este versículo, ahí está el mandamiento, es un imperativo y comunica la idea no solo de una orden, sino expresa la realidad de que esa orden debe convertirse en algo habitual, en algo constante en nuestra vida. ¿Por qué debemos retener nuestra profesión? Bueno, número uno, por el hecho de que Jesucristo es comparado con otros personajes. Y en capítulos anteriores el escritor se da cuenta de que Jesucristo es inigualable, no tiene comparación. Así es que eso debería guiarnos y motivarnos a nosotros a llegar a acercarnos a este sumo sacerdote y retener nuestra profesión. En el verso 14 se nos da otra razón de por qué deberíamos retener nuestra profesión de fe. Y se nos dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Este sumo sacerdote traspasó los cielos. Mientras el sumo sacerdote humano
entraba por el templo y en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios allá en el primer siglo cuando el templo funcionaba. El sumo sacerdote humano tenía que traspasar el patio exterior, el lugar santo y luego llegar al lugar santísimo. Nuestro sumo sacerdote Jesús ha traspasado los cielos. Y la razón de por qué Él traspasó los cielos es porque la presencia de Dios ya no está en el lugar santísimo, ahora está en el trono del cielo. Ahí está Dios Padre. Y Jesucristo traspasa los cielos para ubicarse en el lado derecho de Dios Padre, en la misma presencia de Dios. Y nuestro sumo sacerdote, su presencia ahora está ubicada al lado de nuestro Dios. Por eso traspasó los cielos. Ahora cuando usted y yo acudimos al trono de la gracia, a través de la oración nosotros acudimos a la misma presencia donde Dios Padre y nuestro sumo sacerdote se encuentran. Este sumo sacerdote es descrito acá en el texto como Jesús y como el Hijo de Dios. Jesucristo hace referencia a su humanidad, Jesús hace referencia a su humanidad, y la frase Hijo de Dios hace referencia a su deidad. En Cristo se conjuga la humanidad y la deidad de Dios. Esto es importante y en un momentito vamos a darnos cuenta de por qué. En este verso 14 se nos motiva, se nos da la razón de por qué nosotros deberíamos retener nuestra profesión de fe, porque a diferencia de otros creyentes, nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios. Retener nuestra fe es un mandamiento y debe llegar a ser algo habitual y algo continuo en nuestra vida. Retener nuestra profesión de fe no significa que la salvación que Dios nos ha dado depende de nosotros y de nuestro esfuerzo retenerla y mantenerla. La salvación es por gracia. Nosotros no podemos mantenernos salvos por lo que hacemos. Si dependería de nosotros y de nuestro esfuerzo, estaríamos perdiendo todos los días nuestra salvación. La salvación es por gracia. Así es que retener no tiene que ver con nuestra salvación. Retener nuestra profesión de fe tiene que ver con cómo vivimos aquí en esta tierra después de haber recibido a Cristo. De la misma forma en que nosotros pusimos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo en el momento de nuestra fe, de la misma manera deberíamos estar viviendo, manteniéndonos firmes y constantes en obediencia a nuestro Señor, manteniendo nuestra profesión de fe, nuestra creencia, lo que nosotros creemos y en lo que nosotros confiamos. Para el escritor del libro de Hebreos, él tenía miedo de que los creyentes judíos a los que él les está escribiendo lleguen a abandonar sus creencias por circunstancias difíciles. Y si usted lee los versículos anteriores, nosotros tenemos el mal ejemplo de la nación de Israel que no pudo entrar a la tierra prometida por su desobediencia. Y fue la generación posterior, los que eran más jóvenes, los que tenían menos de 20 años, los que llegaron a ingresar bajo el liderazgo de Josué a la tierra prometida.
Pero la generación de adultos por su desobediencia no entró a la tierra prometida, al reposo que significaba esa tierra en la que fluye leche y miel. Y nosotros debemos tener cuidado de que por nuestra desobediencia, por nuestro mal hábito de no concentrarnos en retener nuestra profesión de fe, nosotros nos perdamos de ciertas bendiciones diseñadas para nosotros aquí en esta tierra. El segundo principio que el libro de Hebreos nos muestra está en el versículo 15. El texto dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El autor de Hebreos está tan interesado en que nosotros entendamos la importancia de retener nuestra profesión de fe, que aquí en este versículo 15 vuelve a dar una explicación de por qué nosotros deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Observa en esa frase la doble negación que aparece. No tenemos, que no pueda compadecerse. Así es que el autor está mostrándonos que nosotros los creyentes no tenemos un sumo sacerdote indiferente, sino más bien un sumo sacerdote que se compadece. Él sabe cuáles son nuestras debilidades y Él sabe cuáles son nuestras tentaciones. Así es que no tenemos a un sumo sacerdote que llegue a ser indiferente con lo que a nosotros nos pasa. Nuestro sumo sacerdote no es como nosotros, que cuando nos levantamos de mal lado, todos pagan los platos rotos, los culpables o los inocentes, el que está por ahí. Nuestro sumo sacerdote no se levanta un día y dice: ya he tenido demasiada paciencia contigo y ahora no me va a importar tus necesidades, no me va a importar tus tentaciones, allá tú. No tenemos un sumo sacerdote así. Más bien tenemos un sumo sacerdote que entiende nuestras debilidades y nuestras tentaciones. Y he aquí la importancia de esa descripción de Jesús que apareció en el versículo 14. Jesús, el hombre y el Hijo de Dios, enfatizando su divinidad. Jesús, el hombre, entiende nuestras debilidades y nuestras tentaciones, no desde el ámbito intelectual, sino desde el ámbito experimental, porque Él experimentó debilidades y tentaciones cuando estuvo aquí en esta tierra. Él no nos habla desde la teoría, Él nos habla desde la práctica. Él entiende nuestras debilidades porque Él experimentó cansancio, sufrimiento, hambre, dolor, muerte. Él entiende nuestras tentaciones porque Él fue tentado en todo cuando estuvo aquí en esta tierra. ¿Cómo Jesucristo puede llegar a ser tentado en todo? Hay algunas tentaciones modernas que no existían en el primer siglo. ¿Cómo el texto puede decirnos que Jesucristo fue tentado en todo si ciertas tentaciones que usted y yo enfrentamos en el presente no sucedían en el tiempo de Jesús? En la pantalla usted puede observar una tabla que explica esto. El apóstol Juan en 1 de Juan 2:16 nos dice que toda tentación se llega a manifestar como deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida.
Eva fue tentada en estas tres áreas. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Su carne fue tentada, sus deseos carnales fueron tentados. Y que era agradable a los ojos. Los deseos de los ojos fueron afectados. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida. En esas mismas tres áreas Jesucristo es tentado ahí en Mateo 4, cuando dice: di que estas piedras se conviertan en pan. Los deseos de la carne estaban siendo afectados. Pan. Después de 40 días de no comer. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le mostró, Satanás le mostró, Jesucristo pudo ver los reinos y la gloria. Los deseos de los ojos fueron afectados. Échate abajo, a sus ángeles mandará acerca. No eres tú el Hijo de Dios, échate abajo, los ángeles van a cuidarte. La vanagloria de la vida. Así es que toda tentación, antigua, presente, futura, toda tentación va a estar enmarcada en estas tres áreas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida. Y es por eso que el texto dice que Jesucristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza. La tentación de Cristo fue real, pero sin pecado. Nuestro sumo sacerdote entiende nuestras debilidades. Nuestro sumo sacerdote entiende nuestras tentaciones, porque Él ha experimentado debilidades y tentaciones cuando estuvo aquí en esta tierra. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades y nuestras tentaciones. ¿Qué deberíamos hacer con toda esta información? Deberíamos acercarnos al trono de la gracia. Y es lo que el texto dice en el verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si nosotros entendemos y valoramos la clase de sumo sacerdote que tenemos, deberíamos acercarnos con confianza y con urgencia al trono de la gracia, porque el mejor lugar donde nosotros podemos acudir para depositar todas nuestras debilidades y todas nuestras tentaciones es en su presencia. El trono de la gracia no es el trono de la humillación. No es como cuando buscamos ayuda en ciertas personas, pueden criticarnos y juzgarnos y humillarnos. Hermano, ese verbo acerquémonos es una orden. ¿Sabes? Es inentendible que Dios tenga que ordenarnos que nos acerquemos al trono de la gracia. Es inentendible. No se nos debería ordenar, porque debería ser algo evidente, algo normal para nosotros, sabiendo nuestra debilidad, nuestras tentaciones y nuestras luchas, que nosotros no podemos enfrentarlas, manejarlas y solucionarlas, y necesitamos la sabiduría y la presencia y la ayuda de nuestro Dios para enfrentar todo esto. No debería ordenársenos acercarnos a la presencia de Él. ¿Por qué Dios debe ordenarnos acudir al trono de la gracia?
cuando es allí que encontramos todo lo que necesitamos para enfrentar nuestras debilidades y nuestras tentaciones. La única forma de entender que Dios nos ordena acercarnos a Él para que Él nos ayude es entender la naturaleza humana. Nosotros los seres humanos somos mal llevados. Preferimos confiar en nosotros y en nuestras fuerzas para enfrentar las debilidades y las tentaciones. Somos orgullosos y pensamos que no necesitamos ayuda. Y aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, a veces no buscamos a Dios. Es triste, pero es la realidad. Las iglesias, la oración debería ser más constante, debería ser una práctica más recurrente hoy. No decimos hoy que estamos en crisis, no decimos hoy que estamos enfrentando circunstancias que antes no hemos enfrentado y la cosa es complicada y difícil. Cada vez que nosotros hablamos con otra persona, el tema predilecto es la pandemia y lo difícil de nuestra situación. ¿No deberíamos estar acudiendo más al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro? Qué triste que no sea así. Vemos el tiempo de oración como una pérdida de tiempo, como algo aburrido, poco útil. Preferimos invertir nuestro tiempo en otras cosas, cuando deberíamos acercarnos a Dios. Primera característica, confiadamente. Confiadamente significa libertad de expresión, franqueza. Al acercarnos al trono de la gracia, Dios desea que nos acerquemos con toda confianza, con toda franqueza, que no utilicemos nuestro lenguaje espiritual y las palabras teológicas y todo eso, sino con la libertad de expresar nuestras luchas, nuestros problemas, las áreas en las que fallamos al Señor, las cosas que necesitamos. Él desea que nos acerquemos a ese trono de la gracia con toda libertad, con toda franqueza. Se nos dice que nos acerquemos al trono de la gracia para hallar gracia. El trono de la gracia, no de la crítica, no del juicio. Dios puede no estar de acuerdo con todo lo que hacemos, pero su trono es para otorgar gracia. La gracia es lo que no merecemos y es lo que Él quiere darnos. Nos da lo que no merecemos. Gracia, ayuda gratuita, ayuda inmerecida. Deberíamos acudir con más frecuencia. Deberíamos acudir cada día, deberíamos acudir varias veces al día, porque en ese trono, cuando oramos a nuestro Señor, obtenemos de ahí gracia. Lo que no nos merecemos, la capacidad para vivir vidas que agradan a Dios. Pero sabe, ese trono de la gracia no solo nos otorga gracia, nos otorga también misericordia, para alcanzar misericordia. Y la misericordia es que Dios no nos da
lo que sí merecemos. Cuando nosotros vemos nuestro caminar, nuestro poco compromiso, nuestro pecado, la tendencia a caer en las tentaciones continuamente, lo que mereceríamos es que un rayo nos caiga del cielo. Pero por su misericordia, Él no nos da lo que nos merecemos. Él nos da lo que no nos merecemos. Deberíamos acudir con más frecuencia al trono de su gracia. En ese trono obtenemos el oportuno socorro. La ayuda de Dios llega en el momento justo y preciso, cuando más lo necesitamos. Jesús, hombre, entiende nuestras debilidades y tentaciones. El Hijo de Dios nos da gracia y misericordia. Qué bueno tener un sumo sacerdote que conjuga en su persona la humanidad y la deidad. Porque nuestro sumo sacerdote, al ser hombre, entiende nuestras debilidades y nuestras tentaciones. Y nuestro Jesús, que también es Dios, nos otorga gracia, nos otorga misericordia y nos otorga oportuno socorro. Hermano, ¿por qué nosotros no acudimos con más frecuencia al trono de la gracia? ¿Por qué no lo hacemos? Podemos pensar en varias razones. Quizás una de ellas tiene que ver con nuestro orgullo, con el concepto de que nosotros no necesitamos, podemos resolverlo nosotros solos. Cuán pretenciosos somos, y mucho más cuando nos comparamos con Jesús. Y al observar en Marcos 1:35 cómo Jesucristo se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salía y se iba a un lugar desierto y allí oraba. Si Dios necesitaba acudir al trono de la gracia, ¿quiénes nos creemos nosotros al pensar que no necesitamos acudir diariamente, constantemente al trono de la gracia? Cuando iniciamos la pandemia y empezamos a tener reuniones de oración los días miércoles a través de Zoom, la plataforma se llenaba. En un momento yo pensé, debo contratar un paquete diferente porque solo tenemos para que se conecten 100, y en algún momento dije, esto se va a desbordar y vamos a necesitar otro paquete porque vamos a conectarnos más. Era un buen grupo. Ahora somos 15. Cada uno tiene su razón por no orar como iglesia. Pero yo me pregunto, ¿no necesitamos hoy reunirnos como iglesia para orar? Esas 2 horas que pasamos ahí son horas perdidas, es
inútil, debo hacer otras cosas más importantes. ¿Sabe cuál es el problema? Poco amor por nuestro Dios. ¿Recuerda cuando usted estaba de enamorado? Yo recuerdo cuando estaba, todavía estoy enamorado. Recuerdo ese momento. Pasaba un montón de tiempo en la casa de Vero. Y tenía que coger taxi para regresar a la casa porque ya a esa hora que salía ya no había buses. Y pasábamos hablando y conversando y todo eso. Llegaba a la casa, ¿qué cree que hacía? Le llamaba por teléfono y pasaba horas de horas. Y a veces me decían, pero ya no se vieron todo el día. ¿De qué tienen que conversar tanto? Estábamos enamorados. Y una característica de estar enamorado es que se habla mucho. A veces de tonterías, a veces de cosas que hablar y hablar y hablar. ¿Por qué no tenemos ganas de hablar con nuestro Jesús? Es un tema de amor. Porque cuando recordamos nuestro primer amor, nuestra actitud hacia la Biblia, hacia la oración, hacia la iglesia, hacia otras cosas eran tan importantes. Y nos hemos enamorado de otras cosas menos importantes. Y hemos dejado de amar con toda pasión y con todo fervor a nuestro Señor. Y ahora es una carga tener que hablar con Él, tener que orar. Cuando debería ser el momento que anhelamos, que buscamos. Otros deberían reclamarnos, ¿por qué oras tanto? ¿Por qué hablas tanto con Él? En el fondo, no acudir al trono de la gracia es un problema de amor. La comunicación con nuestro Dios es una línea directa. No se corta la llamada. Nunca está ocupada. No tiene costo. Funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Te animo a hablar con Jesús diariamente. No solo en un devocional de 30 minutos al iniciar el día, sino con la comunicación abierta durante todo el día, contándole cosas, siendo consciente de que Él está en ti y está a tu lado y conversando con Él. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La oración es una tremenda bendición y deberíamos aprovecharla. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Señor, reconocemos que hemos fallado tanto en esta área de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a
volver a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro diariamente. Pedimos tu bendición y tu ayuda en la aplicación de tu palabra a nuestra vida, Señor. Mientras usted continúa orando, por favor, puede ser que necesite pedirle perdón al Señor, hágalo. Y mientras usted lo hace, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano y con eso me está diciendo: vengo por primera vez, pastor, ore por mí. Padre Celestial, estamos aquí tus hijos. Ayúdanos, Señor, a buscarte temprano, de madrugada, acercarnos a ti con anhelo, con sed de ti, Señor. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra a nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.